Nosotros abrimos la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo número 18. Mateo 16, 18. Yo quiero estar hablando en estos próximos domingos acerca de visión. Y hoy este día vamos a comenzar, va a ser un mensaje breve, pero vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la iglesia. Y yo quisiera que este día usted abra su corazón, porque usted y yo formamos parte de la iglesia. No solamente de la iglesia Jesús es el camino, no, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo alrededor de todo el mundo. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, no hay distinción. Así que leemos esta palabra, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 18, palabras que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Leemos una vez más: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dije hace un momento atrás que vamos a explicar visión, y vamos a hablar primeramente de lo que es la iglesia. Este mensaje lo pensaba hacer hoy, este día, pero por razones obvias vamos a tener que hacer algo diferente. El Señor Jesús tomó a sus discípulos y los llevó a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipos. Cuando el Señor lleva a sus discípulos a ese lugar, lo llevó a un lugar donde había una imagen del emperador romano. El nombre Cesarea quiere decir como la ciudad de César. Ahí estaba el emperador romano y ahí iban todos los gentiles, los no judíos, a rendirle ofrenda, incienso al emperador. Estando en ese lugar, el Señor aprovecha y le hace una pregunta muy importante a sus discípulos. Y en la pregunta les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, en otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? Y ellos le comienzan a dar opiniones. Unos dicen que eres eso, otros dicen que eres lo otro. Pero después de todo eso les hace personal la pregunta: ¿y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Y dice que en ese momento el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice estas palabras tan hermosas. Le dice: tú eres el Cristo, le dice, tú eres el Cristo. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenga por un momento esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda iglesia cristiana tiene que tener una roca o un fundamento. ¿Y cuál es esa roca y ese fundamento? La declaración que hizo el apóstol Pedro. Jesús le dice a Pedro, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la declaración que tú has dicho, sobre lo que tú dijiste hace un momento, que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Esa será la base de la iglesia cristiana. La palabra iglesia, ¿de dónde se originó la palabra iglesia? La palabra iglesia se origina de una palabra griega que se ocupaba mucho en la época de los griegos. Los griegos de vez en cuando llamaban a una eclesia. No tenía nada que ver con religión, sino que era una convocatoria, era un llamado a los ciudadanos para discutir asuntos de la ciudad. Entonces ellos decían: va a haber una eclesia. O sea, era una convocación de los que han sido llamados para una reunión.
De ahí sale la palabra iglesia, los convocados, los llamados. El Señor Jesús solo en 2 ocasiones mencionó la palabra iglesia, solo 2. No mencionó más, solo 2. Una es la que estamos leyendo aquí en este momento, cuando le dice el apóstol Pedro: y sobre esta roca, sobre la declaración que ha dicho, voy a edificar mi iglesia. Y la segunda vez que el Señor Jesús habló de iglesia es cuando se estaba refiriendo al perdón. Cuando habló cuando una persona no quería perdonar, dijo que lo dijeran públicamente desde la iglesia. Son las únicas 2 veces que el Señor mencionó la palabra iglesia. Pero la iglesia ya estaba, si podemos decirle, en la mente de Dios. La iglesia iba a ser, como su palabra lo indica y quiere decir, la asamblea de los que han sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados. Muchas veces nosotros decimos: yo recibí al Señor Jesús como Salvador personal. Pero en el Evangelio de San Juan dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea que el Señor nos escogió, nos llamó, nos hizo la cita divina para que formáramos parte de la iglesia de Jesucristo en toda la tierra. Somos la iglesia. Donde quiera que nosotros vayamos, somos la iglesia. Cuando estamos en esto que estamos, y aunque no hubiera reunión, somos la iglesia continúa. Si en su casa usted se pone a orar, ahí en su casa es la iglesia. Donde quiera que estemos, en un parque, ahí está la iglesia. A la orilla de un lago, ahí está la iglesia. Somos la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido convocados, porque hemos sido llamados. Pero ahora comenzamos a hablar, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño, si podemos llamarle de esa manera, que el Señor tiene para su iglesia? El Señor no hace las cosas porque suceden o por accidente. La iglesia fue planeado por el Señor desde aún antes de la fundación del mundo. El Señor llama, y la primera, podemos decir, tipo de iglesia que existió fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue como un tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor escoge un pueblo, que es el pueblo de Israel. Lo separa del mundo y le dice: ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Ustedes van a ministrar delante de Dios. Lo saca de un país, de Egipto, lo saca de la esclavitud. ¿Para qué? Para llevarlos a una tierra prometida. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con su iglesia? Nos ha llamado, nos ha separado, nos ha redimido, ha formado un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes. ¿A dónde nos va a llevar? A la patria celestial. Estamos aquí, pero también sabemos que tenemos un reino allá en los cielos. Nos gusta esta tierra, nos gusta esta vida, nos gusta el cuerpo que tenemos, nos gustan las cosas que tenemos, la familia que tenemos, nos gusta. Pero hay algo más mejor allá en los cielos. Algo que va a ser para siempre. Y eso es lo que el Señor tiene preparado. Ahora, pero en esta parte nos revela parte de lo que es la visión de la iglesia. Y dice el Señor: voy a edificar mi iglesia. Escuche eso. ¿Quién es el que está edificando la iglesia? Los pastores, los diáconos, los ancianos, los administradores. Detengámonos por un momento, pensamos, ¿qué significa edificar algo? Para edificar algo necesitamos tener un terreno, poner el fundamento y comenzar a levantar las paredes. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión que la piedra viva era Jesucristo. Y que ellos, los apóstoles, eran los que venían construyendo. ¿Con quién? Con las piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Usted y yo. Ahora, ¿quién es el que construye? Es el Señor. Entonces usted tiene que recordar este día. La visión del Señor es que su iglesia sea edificada no por los hombres, sino que sea edificada por Él. Jamás se preocupe, escuche, no nos tenemos que preocupar qué es lo que va a pasar en la iglesia. En muchos países del mundo llevan meses y meses que no se pueden congregar. Y hay pastores que no tienen acceso a internet, no tienen la oportunidad de hacer cultos online. Están viviendo nosotros ahorita estamos experimentando un poquito de lo bastante que están viviendo en otras regiones del mundo. Pero en medio de todo eso,
El diablo no va a destruir la iglesia. El Señor la está edificando. El Señor ocupará lo que hoy está pasando para levantar su iglesia mucho más. Dice, yo voy a edificar mi iglesia. Yo descanso en eso. Tengo ya, hoy van más de 25 años de ministerio, y lo que estamos viviendo estos 2 últimos años nunca lo habíamos vivido. Habíamos vivido crisis de otro tipo, pero no lo que hoy estamos viviendo. Lo que estamos pastoreando en esta época, estamos experimentando algo que los otros pastores que nos antecedieron a nosotros no experimentaron, lo que hoy estamos viviendo. Pero una de las cosas que tenemos que tener bien cierto, y eso es lo que usted tiene que tomar, es la visión de Dios. Le pongo un ejemplo. Lo que está pasando en este preciso momento en nuestra ciudad, el ciudadano común ha tomado la visión del pánico, la visión del miedo. Yo no sé si usted tuvo la experiencia de tratar de comprar en el shopping algo este día, y quizás ni se había dado la noticia y ya había desaparecido todo. O sea, ¿qué visión hay? ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo lo peor, esperando lo peor. Ahora, si yo le diría, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un tiempo como el que estamos viviendo? Tenemos que tomar la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? El Señor está edificando su iglesia. ¿Y quiénes son los Dios? Somos nosotros. ¿Y para qué edificar esta iglesia? La edifica para que nosotros, en medio de lo que pasa hoy en el mundo, seamos una luz, seamos una lumbrera. Que los demás tienen miedo, que tengan miedo, pero nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que dar palabra de fe, palabras llenas de la palabra de Dios. No dejarnos tomar la visión del mundo, que es una visión de derrota, de desesperanza, y que la gran esperanza ellos le han llamado a la vacuna. Nuestra gran esperanza no es la vacuna, nuestra gran esperanza es el Señor. Él sabe lo que va a hacer, y Él dice aquí, está edificando su iglesia. Y por último, ¿cuál es la segunda parte de esta visión del Señor? Vamos a hablar de muchas cosas estos días. ¿Cuál es la siguiente faceta? Número 1, yo quiero que usted recuerde, si Cristo no es el fundamento, eso no es iglesia. Número 2, la segunda cosa que usted recuerde, que quiero que recuerde, es que quien edifica la iglesia es Cristo, no nosotros. Pero eso no quiere decir que nos quedamos de los brazos cruzados. Nosotros trabajamos, hacemos lo que podemos hacer. Hay cosas que no vamos a poder hacer, hay cosas que sí vamos a poder hacer, y lo que podamos hacer, hagámoslo, que el Señor está edificando su iglesia. Y termino con esto. Por último, y dice, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esta última parte? Lo que el Señor Jesús está diciendo, que las tinieblas, el reino de Satanás y sus demonios, no le gusta la iglesia. Y están haciendo un trabajo para detener la iglesia. El reino de las tinieblas está cerrando puertas a la iglesia. ¿Está conmigo este día? Amén. Hoy más que nunca lo estamos viendo. Está cerrando puertas, está poniendo candados, está tratando de detener que las iglesias puedan avanzar al otro lado y podamos ir de una manera victoriosa a conquistar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué dice esta palabra? Vuelvo a repetir, el Señor está diciendo, ninguna puerta, ningún tope que el infierno quiera poner lo va a parar a ustedes. Jesús está diciendo, la iglesia no se puede detener. La iglesia no hay demonio que la pare. La iglesia no hay candado que la detenga. La iglesia va a poder seguir avanzando adelante y adelante. ¿No se alegra por eso? Amén. El Señor no necesita los buenos momentos para que la iglesia avance. En buenos y en malos momentos la iglesia va a poder avanzar en todo el mundo. Hay muchos cristianos que están perdiendo la visión de Dios y están tomando la visión que el mundo está dando. La visión del mundo de esta época es miedo, fía, miedo a todo. Pero la visión del Evangelio de Dios es totalmente diferente. Es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza,
en lo que hoy estamos viviendo, sabemos que vamos a salir bien, sabemos de que algo va a pasar, y si alguien muere, sabemos que no es una derrota, sabemos para dónde va, para allá, esa recompensa que el Señor nos tiene para nosotros. Y si vivimos es para la gloria de Dios, pero el Señor sigue edificando su iglesia, el Señor sigue destruyendo todo lo que el enemigo está queriendo hacer para parar. Hermanos, este día, termino con esto, si me ayudan antes de irnos, quiero resumir lo que hemos dicho. La visión de Dios para la iglesia es muy grande. Hermanos, no tengamos miedo. Amén. Amén. No tengamos miedo. Si el miedo te ataca, llénese de fe. Amén. Cuando vaya esta semana a comprar al shopping y se ponga la máscara, usted diga: en el nombre de Jesús, todo virus se deshace. A mi lado caerán 1000 y 10,000, mas a mí no van a llegar. No tenga miedo, llénese de fe. ¿Usted es la iglesia de Cristo? Le hago esa pregunta: ¿es usted la iglesia de Cristo? Sí, hermano. Pues el Señor te dice: te estoy edificando, y el infierno no va a poder contra nosotros. En medio de esta pandemia vamos a ser más que victoriosos. No sé cuántos años vaya a tardar ese estilo de vida, pero un día va a terminar todo esto. Y muchos que pasemos al otro lado vamos a decir: gracias, Señor, porque nos guardaste con tu poder. Póngase de pie, hermanos, que el Señor está abriendo caminos. Está abriendo caminos por todos lados. Vamos a cantar esta última canción.